Listo, bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta webconferencia, que es la primera webconferencia que estamos desarrollando para la tarea 3. La tarea 3 es de la unidad que es de modelos probabilísticos de optimización. Igual que la tarea 2, esta es una tarea que deben realizar en grupo colaborativo y la dinámica va a ser igual que en la tarea 2. Ustedes van a tener 3 ejercicios para realizar. Ustedes deben realizarlos cada uno de forma individual y luego en grupo discutir los resultados y presentar un único trabajo por grupo, ¿ok? Esta actividad inició el martes 18 de octubre y finaliza el 27 de noviembre, es decir, estamos a un mes para realizar esta tarea. Hoy iniciamos con la webconferencia para explicar el primer ejercicio, que es el ejercicio relacionado a modelos de revisión y evaluación de proyectos. Es un ejercicio bastante sencillo que vamos a desarrollar en esta hora. Pues la explicación para son 4 puntos que nosotros debemos desarrollar acá. El primero es determinar media y varianza de los tiempos estimados mediante la distribución beta, luego determinar la media y varianza esperadas normalmente distribuidas, luego vamos a determinar el parámetro K para cada evento asociado, que este parámetro K no es más que aquel Z que se hace para encontrar las probabilidades de la distribución normal, ¿cierto? Es aquel Z que venimos haciendo desde la pretarea. Y finalmente, para estos Z que encontramos aquí, determinar las probabilidades asociadas a cada evento, sea usando la tabla que venimos usando desde la pretarea o usando el comando de Excel para la distribución normal. Podemos usar cualquiera de las dos. Entonces digamos que acá este primer ejercicio es bastante sencillo, no es nada nuevo lo que vamos a hacer. Entonces pues es algo digamos que podemos desarrollar el día de hoy de manera rápida, ya que pues es un ejercicio sencillo. Ya más adelante se les estará compartiendo la invitación para realizar la webconferencia del ejercicio 2 y por último la webconferencia del ejercicio 3. Tal vez estas que son un poco más largas se realicen en 2 sesiones, pero creo que aquí, por ejemplo, el ejercicio 2 él se divide en 2 partes y el ejercicio 3 es una única parte. El ejercicio 2 se divide en 2 partes, pero son, digamos que bastante similares. Ahí ya pues más adelante se les estará compartiendo la invitación para realizar el desarrollo de estos 2 ejercicios. Entonces, bueno, centrémonos en el ejercicio 1 que vamos a realizar el día de hoy. Para esto, primero, en la guía de actividades, ¿cierto? En el entorno de aprendizaje, ahí ustedes encuentran tanto esta guía que yo les estoy presentando ahora como el anexo 4, que es donde encuentran los datos para el desarrollo de esta tarea 3. Esos datos deben descargarlos. Pues desde este primer ejercicio vamos a usar estos datos para realizar todos. Aquí pues en este anexo encontramos 3 hojas. En cada una de las hojas, cada una relacionada con los ejercicios. La primera hoja es relacionada con el ejercicio 1 y es el ejercicio que vamos a realizar hoy. Sin embargo, vamos a hacerlo con unos datos distintos, ya que pues es prácticamente un único ejercicio, porque lo otro es simplemente por multiplicar por el valor que encontramos ahí. Ya yo les muestro el valor y cómo funciona lo que vamos a hacer acá. Entonces lo primero que debemos hacer es descargar este anexo. Al descargar el anexo le va a aparecer algo como esto. Vuelvo y les repito, estos valores aquí yo los modifiqué ahora para el ejercicio que vamos a hacer. Pero a ustedes les aparece como esto. La primera hoja se llama proyecto de ampliación y es la que vamos a usar para el ejercicio 1. El ejercicio 1 se divide en 2 partes, como ustedes lo pueden ver acá. Dice, aquí en esta parte está en negrilla, usando modelo de revisión y evaluación de proyectos con estimación de tiempos y estimación extra de tiempo. Estas son las 2 partes. La primera vamos a hacerlo con estimación de tiempos, que es lo que vamos a hacer hoy, y luego la segunda parte, que es estimación extra de tiempo, es donde se usa este valor que aparece aquí, que dice tiempo extra índice multiplicador. Entonces la primera parte, que es sin el índice multiplicador, va a ser igual para todos,
¿cierto? Ya que estos valores que están acá les van a aparecer fijos, iguales a todo el mundo, y el tiempo de estar multiplicador es el que va a ser, el que va a variar para cada uno de ustedes, ya que si ustedes al descargar, cuando generen aquí, acá abajo tienen una nota para generar y actualizar los datos, o prima F9, o Fn más F9, o control alt más F9, este valor de acá se va a actualizar. Por ejemplo, yo creo que en mi caso es Fn, yo oprimir, este valor de aquí está acá, ¿cierto? Este valor de aquí es aleatorio. Entonces, con este valor de aquí, que es aleatorio, ustedes van a tener esta segunda parte del ejercicio, cada uno de ustedes la va a tener diferente, ya que va a tener un tiempo extra aquí distinto. Entonces, ustedes como grupo, la primera parte, que es apenas con los tiempos estimados, va a ser todos iguales, entonces ahí no van a tener problema para presentar. Y luego en el grupo, pues van a escoger alguno de los 5 valores diferentes que estén aquí y van a presentar con ese valor, ¿ok? No deben presentar los 5, sino cada uno, entre todos verificar que todo esté correctamente y presentar ese único ejercicio, ¿ok? De todas formas, para las realimentaciones en el foro, ustedes pueden presentar con el valor que ustedes les decidan acá al hacer el aleatorio. Ustedes presentan con el valor, ya ustedes saben que deben copiar y pegar para que no les esté cambiando el valor cada vez que realicen algo, sino que simplemente copian y pegan este valor aquí para que quede fijo, tal cual como hacíamos antes cuando teníamos valores aleatorios, que fue lo que hicimos en la pretarea, donde también trabajamos con este tipo de valores, así que cambiaban. Y listo. Bueno, el ejercicio dice lo siguiente, el ejercicio 1, que es de modelos de revisión y evaluación de proyectos. Bueno, antes de empezar a desarrollar el ejercicio, les recuerdo que nuevamente este trabajo se realiza de forma colaborativa, entonces cada uno de ustedes debe asumir un rol, que son estos roles que están aquí, sea moderador, creativo, colaboración antifraude, evaluador o investigador, debe asumir un rol, manifestarlo en el foro, ¿cierto? Y pues de esa forma participar en el grupo. El moderador ya sabe que es el responsable de subir en el entorno de evaluación del trabajo. El creativo es el que va a estar vigilando el tiempo, aportando ideas, ¿cierto? Estar mandando las alertas de ya nos quedan tantos días, compañeros, pongámonos a trabajar. El colaborador antifraude es el que va a estar revisando que lo que esté bien, esté correcta la redacción, la ortografía, revisar de que los datos que se estén usando sean los correctos, ¿cierto? Que no estén presentando de pronto algo que sea fraude, que estén copiando de periodos anteriores y no sean los valores correspondientes a este periodo. El evaluador revisa que los aportes que se van haciendo correspondan con los solicitados, ¿cierto? Entonces digamos que hace una parte también como el colaborador antifraude, que esté de acuerdo a lo estipulado en la rúbrica de evaluación. Y el investigador puede dar consultas de material bibliográfico y decir, bueno, en este libro podemos consultar, o miren, en este video se explica así, puede mostrar ese tipo de cosas. Y entre todos, ustedes también se pueden dar retroalimentación, decir, mire, tú lo estás haciendo así, pero no es correcto, podemos hacerlo de esta forma, porque recuerden que la idea es llegar a un consenso y presentar un único trabajo. Entonces, entre ustedes deben también hacer retroalimentación, de si tú notas que el compañero no lo está haciendo bien, tú puedes decirle, compañero, en este punto te equivocaste porque en la web dijeron así, corrígelo, vamos a hacerlo de tal forma, porque recuerden que al final es la nota del trabajo en equipo, ¿ok? De revisión y evaluación de proyectos tenemos el siguiente enunciado. La estación principal de servicio Terpel, continuamos trabajando con el tarea 2, con una estación de servicio, ha propuesto Lina, se te está entrecortando, ¿querías comentar algo? ¿Me están escuchando bien? Señora, sino que está haciendo puntos y ahora se está. Ok, ¿puedo continuar entonces? Sí, señora. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces les decía,
que continuamos trabajando con el ejercicio de una estación de servicio de Terpel, y en este caso pues lo que se propone es hacer un proyecto de ampliación en su línea de servicio. ¿Cómo así? Digamos que en el servicio que presta esta estación se tienen distintas actividades. Por ejemplo, llega el auto a la estación y pasa primero por donde le echan la gasolina, suponiendo, digamos que tal vez acá el ejemplo no da tantas actividades así y no hay, como, digamos, no conocemos mucho como en qué se pueda ampliar, pero digamos que él llega a la estación de gasolina y la primera actividad es que la persona que atiende se acerca al conductor y le pide que destape donde se echa la gasolina, ¿cierto? Y le pregunte después cuánto de gasolina desea colocar a su vehículo, si es gasolina tipo extra o gasolina tipo corriente o no sé, en fin. Y digamos que quieren ampliar a ofrecer otros servicios, por ejemplo, no sé, que ellos quieran ofrecer servicios además de vender la gasolina, que vender un aditivo. Entonces ahí tienen otra actividad que hacer. Le vamos a vender este aditivo, ahí cuánto tiempo demorarían en emplear eso, de vender también el aditivo, de adicionarlo en lo que estén haciendo ahí. O por ejemplo, vamos a prestar servicios de limpiar los vidrios de su auto. Además de que vender la gasolina, puede llegar ahí en el momento mientras están haciendo esto, puede pasar después a que limpien los vidrios de su auto, o a calibrar las llantas, a inflarlas, a ponerle aire, ¿cierto? Otro tipo de servicio que puede prestar este tipo de estación. Entonces, la idea es que acá, en esta relación del proyecto de ampliación, se presentan algunas de estas actividades o de estos servicios prestados. Nosotros acá no lo estamos colocando como tal cuáles son esas actividades, sino que simplemente las estamos enumerando. Ahí nosotros acá en el anexo, nosotros vemos que las actividades las colocan es como de 0 a 1, de 0 a 2, de 1 a 2, de 1 a 3, de 2 a 4, es decir, las actividades aparecen numeradas, no por nombre, ¿cierto? Como para no de pronto no complicarnos, no, la actividad es ponerle gasolina o ponerle aire a las llantas o limpiar los vidrios, pero digamos a esto se refiere con este tipo de actividades. Y se presentan además los tiempos estimados. Entonces aquí, por ejemplo, la actividad 01, es decir, de pasar de llegar a la estación de gasolina a que le coloquen la persona que atiende le dé la bienvenida, no sé qué, le pida que abra la tapita donde va la gasolina, que le pregunte que cuánto va a poner de gasolina. Digamos, esa actividad de pasar de apenas llegar a los primeros pasos a seguir ahí que tienen, digamos, en esa estación de servicio, ¿demora cuánto? Eso demora entre 2 minutos y como mucho puede demorar 4 minutos. Entonces aquí el tiempo optimista es lo menos que eso puede demorar ese servicio, y el tiempo pesimista es como cuánto más puede, lo máximo que puede demorar. Y este tiempo más probable es como lo que a medida del tiempo, ¿cierto? Se han dado cuenta que generalmente demora esto. Aquí yo voy a cambiar esto 1.7 porque datos los coloqué yo aquí ahora de forma aleatoria, pero la idea es que este tiempo más probable sea un tiempo entre el más optimista y el más pesimista. Entonces, por ejemplo, la actividad de pasar de 0 a 2, entonces aquí no le ofreció el servicio, sino que directamente ya le fue poniendo gasolina, por poner un ejemplo. Aquí este 0.1 lo que me da es como la transición de pasar de una actividad a otra. Entonces aquí pasó de la 0 a la 2. Lo más que se puede tardar, lo menos que se puede tardar es 3 minutos, lo más que se puede tardar es 5 minutos y lo más probable es que se tarde 4. Y así cada una de estas, ¿cierto? 4, 6, 5, 5 y así. Entonces siempre este número va a ser el más probable, un número que esté entre el tiempo optimista y el tiempo pesimista, ¿ok? Que digamos es el tiempo mínimo que se va a tardar en pasar de una actividad a la otra, y este el tiempo máximo, y esto lo más probable que pueda pasar.
¿Ok? Bueno, entonces volvamos aquí. Entonces aquí me dice que se encomienda al analista de negocio revisar y evaluar este proyecto para optimizar la duración de los servicios prestados. Ayuda al analista de negocio a optimizar el proyecto realizando lo siguiente. Entonces aquí nos dan los pasos que nosotros debemos realizar. Acá abajo, en el anexo, nos dan unos eventos, es decir, como unos caminos que recorre la persona cuando llega a la estación de servicio. Entonces primero va de 0 a 1, de 0 a 2, de 0 a 2, luego pasa a 3, aquí de 3 vemos que pasa a 5, de 3 a 6, o si no puede tomar de este camino de 3 a 5 y luego de 5 pasar a 6. Digamos, es como las rutas que llevan aquí pasando por cada una de estas actividades. Y me da el tiempo de inicio más tardío y el tiempo de terminación más tardío. Ustedes pueden notar que este tiempo de inicio más tardío corresponde al tiempo optimista. Entonces aquí el 0,1 vale 2, de 0 a 2 vale 3, que es lo que observamos aquí y aquí. Luego de 0 a 2 a 3 aquí vale 5, porque va a sumar de este 3 aquí con ir de 2 a 3. De 2 a 3 vale 2, entonces sumado con este 3 vale 5, pero eso ya ustedes lo encuentran los datos. Aquí voy a corregir porque aquí sería entonces 3. Sería 4, aquí, de aquí no cambia nada porque aquí todo es mes. Aquí sería 3. Listo, entonces con estos datos es con los que nosotros vamos a trabajar. Ustedes van simplemente a tomar los datos que encuentran ahí en el anexo y con esos datos ustedes van a trabajar. Aquí yo hice algunas modificaciones para pues no trabajar exactamente con los mismos datos que les pide a ustedes el ejercicio. Listo, entonces, ¿qué es lo que se pide? Entonces lo que se pide en este caso, como dice el ejercicio, es optimizar la duración de los servicios prestados. Nosotros aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que si el objetivo es que llegue hasta la actividad 6, aquí encontramos una forma, una ruta, y aquí encontramos otra, tenemos dos rutas distintas y que esta demora más que esta, ¿cierto? Esta demora más que esta, entonces podríamos decir que esta ruta aquí en el evento 6 es mejor. Y entonces nosotros le pudiéramos decir a ese analista, oye, mira, esta ruta de aquí parece mejor porque cumple con todo, va desde el inicio hasta el fin y lo hace en un tiempo menor. Y eso es lo que nosotros queremos. En el ejercicio nosotros no se nos está pidiendo elegir una ruta, simplemente nos están pidiendo calcular algunas cosas y es a lo que nosotros nos vamos a limitar. Simplemente les estoy colocando acá el ejemplo para que ustedes sepan ya en una aplicación real qué es lo que se hace. Aquí en el ejemplo, en el ejercicio también se le está colocando apenas algunos ejemplos de rutas, ¿cierto? Pero aquí nosotros con todas estas actividades podemos encontrar muchísimas rutas diferentes y pues la idea es encontrar los tiempos mejores. Aquí en estas dos, por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos de ruta y vemos que la ruta esta, a pesar de ser más larga, tiene mejores tiempos y ahí nosotros le diríamos entonces al analista, mira, esta ruta es mejor para la estación. ¿Ok? Pero no es, digamos, ahora, en este momento, para nosotros el ejercicio realizar esto. Simplemente vamos a limitarnos a lo que nos pide el ejercicio y en el ejercicio nos piden determinar y varianzas, ¿cierto? Usando la distribución beta, usando la distribución normalmente, la distribución normal y calcular las probabilidades de cada uno de estos eventos, es decir, de estas rutas, porque aquí nos dan 6 eventos, 6 rutas, y nosotros vamos a calcular las probabilidades de estos eventos, es decir, con qué probabilidad esta ruta va a llevarse a cabo en este tiempo, ¿cierto? Que sí se cumpla ese tiempo, que con esa probabilidad nosotros vamos a decir, bueno, tenemos una probabilidad, no sé, del 70% de que esta ruta se cumpla entre 7 y 12.5 minutos, por ejemplo. Entonces eso es lo que nosotros vamos a realizar el día de hoy. Como les decía, es bastante sencillo lo que vamos a hacer. A ustedes, junto con la invitación a esta web, ustedes pueden encontrar acá en el curso, ¿cierto? En la sesión de noticias, por ejemplo, está yo se los envié por correo, sus tutores se los pudieron haber enviado también al grupo de Skype y demás. En las notas pueden encontrarlo, está el link con la guía de desarrollo para este ejercicio. Ustedes pueden acceder a la guía de desarrollo para este ejercicio para que
lo hagan de una manera más sencilla. Miren que es corto, apenas son 2 páginas, entonces no es mucho lo que vamos a hacer. En el primer paso dice descargar el anexo, porque se supone que ya todos lo vamos a hacer, y dice para actualizar los datos oprima F9 o F9, y el único valor que va a modificarse es el índice multiplicador de tiempo extra. Todos los demás, como les comentaba ahorita, van a ser los mismos. En el segundo paso, vamos a determinar mediante de tiempos estimados aplicando la distribución beta, que es lo que nos pide en la guía de actividades en el primer punto aquí. Determinar la media y varianza en los tiempos estimados mediante la distribución beta. Entonces vamos a iniciar haciendo esto de aquí. Voy a copiar esto, vamos a ver si de acá, si me deja copiarlo. Entonces vamos a hacer esto. Es determinar la varianza y la media y la varianza de tiempos estimados aplicando la distribución beta. Entonces aquí nos explican qué es lo que debemos hacer. Entonces para cada actividad, ¿cierto? La media de la distribución beta está dada por esta formulita aquí, ¿cierto? Entonces vamos a copiar esta fórmula y la pegamos acá. ¿Cierto? Entonces para cada una de las actividades vamos a hacerlo. Voy a copiarlo, hacerlo mejor acá, para hacerlo aquí a un lado y quede mucho mejor. Vamos a hacerlo mejor hacia acá y pues esto ya ustedes cuando vayan a presentar ustedes deciden cómo organizar su archivo. Entonces vamos a hacerlo acá. Entonces nos piden determinar media y varianza de tiempos estimados aplicando la distribución beta. Entonces, pero para cada actividad, ¿cierto? Entonces aquí nosotros tenemos las actividades y lo que vamos a hacer es calcular la media. Esta es la fórmula de la media. Entonces para la media, nosotros vamos para cada actividad, vamos a sumar el A de cada actividad con el B y vamos a sumarlo con 4 veces el tiempo más probable y eso lo dividimos entre 6. Entonces para cada una de estas actividades aplicamos la fórmula. Es el tiempo que está en A más el tiempo que está en B más 4 veces, entonces vamos a multiplicar por 4 el tiempo más probable y todo esto entonces entre paréntesis esto lo dividimos entre 6. Esa es la fórmula de la media, ¿cierto? Aplicando la distribución beta y esto lo tenemos aquí para todas nuestras actividades. Entonces aquí nos da la media de cada una de las actividades. ¿Es claro hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta que quieran hacer? Muchachos, ¿sí es claro? Listo. Listo, bueno, entonces pasemos, entonces si ya está claro esto, ya determinamos la media, pasemos entonces ahora. También en nuestra guía de desarrollo encontramos la fórmula de la varianza, que es esta que tenemos acá. Entonces vamos a copiar la fórmula de la varianza, que es esta que tenemos aquí. ¿Cierto? Esta es la fórmula de la varianza. Entonces para la varianza, que nos es el B menos A, es decir, este que tenemos aquí, ¿cierto? Todo esto dividido entre 6. Entonces, el B y y además tenemos que elevar al cuadrado. Entonces vamos para elevar la varianza.
¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? La media, recuerden que es en media el tiempo entonces que se va a demorar esta actividad. Entonces aquí, por ejemplo, miren, este en media se demora 3, en media se demora 4, que es el tiempo más probable. En media este se demora 5.3, es decir, un poco menos del tiempo más probable. Esta 1.8, es decir, un poco más. Pero miren que son valores muy semejantes al tiempo más probable. En algunos casos incluso coinciden, como este aquí que es igual, como estos dos que son. La varianza, recuerden que la varianza lo que quiere decir es qué tanto puede variar de esta media los valores que normalmente se presentan, ¿ok? Bueno, normalmente eso tiende de pronto a relacionarse con distribución normal. Digamos que es como lo más usual para no caer de pronto en confusiones con términos de la distribución. En este caso nosotros estamos planteando la media y la varianza de la distribución. Listo, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Listo, bueno, entonces con esto habríamos cumplido ya con el primer punto de la guía de actividad, donde nos dicen determinar media y varianza de los tiempos estimados mediante la distribución beta. El segundo punto nos dice determinar la media y varianza esperadas normalmente distribuidas, ¿cierto? Vamos a estimar la media normalmente distribuida y la varianza normalmente distribuida, pero en este caso de cada una de las rutas presentadas, es decir, de los eventos 1 al 6. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a hacerlo. Ay, ¿qué pasó? Vamos a hacerlo aquí. Ay, ahora no hay. Vamos a hacerlo precisamente usando las medias y las varianzas que acabamos de calcular en la distribución beta. Miren que aquí la media normalmente distribuida es la sumatoria de algunas medias que acabamos de encontrar acá con la distribución beta, y la varianza también es una sumatoria de las varianzas que acabamos de encontrar acá con la distribución beta. ¿Cómo vamos a saber nosotros cuáles son esas demandas y cuáles son esas varianzas que nosotros vamos a usar para esta sumatoria? Pues precisamente va a depender de cada ruta. Entonces, para cada ruta nosotros vamos a seleccionar la actividad correspondiente presente en la ruta. Por ejemplo, si la ruta es 0, 1, 3 y 5, se deben sumar los valores que se tengan en las actividades de ir de 0 a 1, ¿cierto? Que sería de aquí hasta acá, luego de 1 hasta 3 y luego de 3 hasta 5, ¿cierto? Por eso, cuando yo les mostraba acá, yo les decía que estos tiempos de inicio más tardío aquí, por ejemplo, es la suma de estos valores aquí. Por ejemplo, aquí de 0 a 1, miren que es este 2. Luego de 0 a 2 es el 3, que es de 0 a 2, 3. Luego de 0 a 2 a 3, entonces es lo que es de 0 a 2 más lo que es de 2 a 3. Entonces de 0 a 2 es 3, de 2 a 3 es 2, entonces 2 más este 3 me daría 5, ¿cierto? Luego de 0 a 2, de 3 hasta 5. Entonces voy a tomar el 5, este que me dio aquí de 0 a 2 hasta 3 y me faltaría ver cuánto es hasta 5. Entonces de 3 a 5, de 3 a 5 aquí es 1, entonces va a ser este valor de aquí 5, le sumo 1 y me da 6, ¿cierto? Luego de 0 a 2 a 3, que es este de aquí, ahora ya no va a ir a 5 sino a 6, entonces de 3 a 6 aquí vale 5, entonces si vale 5 y este vale a 5, 5 más 5, aquí me queda 10. Pero estos valores aquí ya ustedes se los dan en el ejercicio. Ahora nosotros debemos hacer este mismo ejercicio de ir tomando los valores y calculando las medias y las varianzas de cada una de estas rutas, solo que ahora lo vamos a hacer es con la media y la varianza que nos dio acá la distribución beta, ¿cierto? Entonces aquí nosotros vamos a calcular la media. Entonces, la media, ¿cómo? Dígame. Te estoy escuchando bajito, José. ¿Podrías, por favor, o escribirme o aumentar un poco el tono de voz? El sonido se le fue por un corto periodo de tiempo, pero ya regresó. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿quieren que repita?
¿Desde No, profe, no. dónde para repetirles? No, no es necesario. Ok, listo. Listo. Bueno, entonces vamos a calcular las medias aquí. Entonces miren que lo que vamos a ir haciendo es la sumatoria de las medias acá que encontramos con la distribución beta. Entonces de 0 hasta 1, nosotros ubicamos aquí 0 hasta 1, ¿cierto? La media en este caso. Entonces aquí nosotros vamos a colocar acá que es 13. Ahora, de 0 hasta 2. ¿Dónde está 0 hasta 2? 0 acá, nosotros y de aquí que es 4. Ahora me dice de 0 hasta 2 hasta 3. Entonces, como ya yo tengo aquí de 0 hasta 2, de 0 hasta 2 es esta, ¿cierto? A esta yo le voy a sumar la media de ir de 2 hasta 3. Entonces, de ir de 2 hasta 3 es esta aquí. Perdón. 3 es ir de esta aquí, entonces veo y la que voy a sumar es esta de aquí, ¿cierto? Entonces es de 0 hasta 2, que es antes, y ir de 2 hasta 3, que es esta de aquí. Entonces me va a dar la media de cuánto dura esta ruta de ir de 0 hasta 2 y de 2 hasta 3. ¿Cierto? Es decir, este camino de pasar por estas tres actividades. Luego, aquí dice de 0 hasta 2, de 2 hasta 3 y de 3 hasta 5. De 0 hasta 3 ya lo sabemos, que fue la que me dio inmediatamente antes, y de 3 hasta 5, entonces de 3 hasta 5 es esta, y la media es esta de aquí. Entonces voy a sumar de 3 hasta 5, esta de aquí. Ya de la ruta que va de 0 hasta 2 hasta 3 y luego hasta 5. Luego me dice de 0 hasta 2 hasta 3 hasta 6. Entonces ya no voy a sumar la anterior porque esta no pasa por 5. En esta que voy a hacer, en esta voy a tomar de 0 hasta 2 hasta 3, que es esta que estaba aquí antes, ¿cierto? Es decir, esta que es de acá, más a ir de 3 hasta 6. De 3 hasta 6 es esta de aquí, ¿cierto? Entonces sería más esta. Entonces, tardo de ir de 0 hasta 2 hasta 3 hasta 6 es de 14, que es más que esta de acá. Y luego de 0 hasta 2 hasta 3 hasta 5, esta ya lo tengo, que es el valor este de aquí. De 2 hasta 3 hasta 5 sería esta. Más sumarle entonces ir de 5 hasta 6. Ir de 5 hasta 6 en media es este de aquí. Se me da 13.16. ¿Ok? ¿Es claro eso? Sí, señora. Sí, señora. Muy bien. Bueno, y vamos a hacer ahora el mismo ejercicio, solo que ahora no con las medias, sino con las varianzas. Entonces ahora vamos a usar esta de acá. Entonces si es de 0 hasta 1, entonces de 0 hasta 1 la varianza es esta de aquí. De 0 hasta 2, de 0 hasta 2 la varianza. Ahora de 0 hasta 2, ahora hasta 3. Entonces de 0 hasta 2 ya la tengo, que es esta. Ahora de 2 hasta 3 la varianza es esta de aquí. ¿Cierto? Ahora luego de 0 hasta 2 hasta 3 tengo es esta. De 3 hasta 5 la varianza es esta de aquí. La varianza. Luego de 0 hasta 2 hasta 3 hasta 6. Entonces nuevamente tomo la de 0 hasta 2 hasta 3, que es esta. Más ir de 3 hasta 6, que su varianza correspondiente es esta de aquí. Esta otra varianza. Y luego la última de 0 hasta 2 hasta 3 hasta 5. 2 hasta 3 hasta 5 ya la tengo, que es esta. Más de ir de 5 hasta 6, la varianza es esta. Bueno, entonces, y la varianza para cada uno de los eventos o de las rutas que me presentan acá. Tengo 6 eventos, son 6 rutas distintas. Acá me dan el tiempo de inicio más tardío, es decir, y el tiempo de terminación más tardío. Es decir, cuánto, esto es como si fuera el más óptimo, como acá el optimista y el pesimista, ¿cierto? ¿Cuánto es lo mínimo que me tardaría en realizar esta ruta y cuánto es lo máximo que me tardaría? Entonces aquí equivalentemente demorando, ¿cierto? Y la varianza de estas
relacionados con estas medias. Bueno, ¿tienen alguna pregunta acá? ¿No? ¿No tienen ninguna pregunta? Listo. Bueno, miren que aquí las medias, aquí por ejemplo, dígame. La primera es de 0. Bueno, no sé si soy solo yo, pero te estoy escuchando entrecortado, José, y no estoy logrando entender la pregunta. No sé si sea ¿Me escucha solo yo mejor? que te estoy escuchando. Sí, ahora te escucho mejor. Digamos que la varianza que usted va sumando permanece de 0 a 1, o máximo valor que alcanza es 1. En mi caso, por ejemplo, mi No, varianza comienza con aquí 0. tenemos 1.8, por ejemplo. Sí, por ejemplo, en mi caso comienza con 0.03 y termina con 5,33. No, Ujú. sí me- Se te fue la señal. esta es la varianza entre 0 y, digamos, así. Bueno, no te estoy alcanzando a escuchar, pero no sé si la pregunta que quieres hacer es relacionado con cuánto debe ser el valor de la varianza. El valor de la varianza que toma, recuerda que es, por ejemplo, aquí dice que la media es 3. Entonces acá lo de la varianza lo que me quiere decir es que usualmente este valor va a estar, si aquí tomamos el 0.1 entre 2.9 y 3.1. Aquí, por ejemplo, en este caso, en el último, que es la varianza más grande que yo tengo, que es 1.8, quiere decir entonces que esta ruta normalmente puede tomar entre, si yo resto aquí este 1.8, eso me va a dar, no sé, 11.3 más o menos, no sé si estoy haciendo bien la resta, estoy haciendo un cálculo rápido aquí, que me quiere decir que entonces esta ruta se puede estar demorando entre 11.3 y 15, ¿cierto? Porque tratando de hacerle entre 2, de una suma de 2, entre 11 y 15, por decirlo así. Suponiendo que este lo aproximemos a 2, entonces aquí me está diciendo que usualmente esta ruta va a tardar entre 11 y 15. Eso es más o menos lo que quiere decir la varianza. Entonces no es que la varianza tenga que ser siempre un valor entre 0 y 1. La grandeza de la varianza va a depender de la distribución de los valores, ¿cierto? Entre los valores estén mucho más cercanos, los valores de la varianza van a ser chiquitos. Si los valores están, digamos, muy dispersos, que entre ellos varíen mucho, la varianza va a ser mayor. Entonces, dependiendo de cómo estén distribuidos los valores, es que va a ser la varianza. Cuando los valores son muy semejantes, la varianza es pequeña. Cuando los valores son muy distintos, están muy dispersos, entonces la varianza es grande. Entonces, depende de eso. Cuando aquí, por ejemplo, si tenemos un rango muy abierto entre el más chiquito y el más amplio, por ejemplo, no sé, aquí entre 1 y 7, en este caso la varianza es la que va a ser más grande, que es la que de hecho es la más grande. Aquí tiene 1, los demás tienen una varianza menor. ¿Por qué? Porque aquí de 1 a 7, digamos que hay más posibilidades de tener otros valores. Aquí tenemos una diferencia de 6. En cambio, aquí en estos tenemos una diferencia pequeña de 2. Por eso aquí casi todos son iguales. Porque mira que aquí la diferencia es de 2, aquí la diferencia también es de 2. Entonces, como en esto la 2, por eso me da el mismo valor. La misma diferencia, porque depende de eso, de qué tantas posibilidades de valores tengo yo de encontrar aquí. Aquí tengo más posibilidades de valores, que aquí está entre 1 y 7, entonces por eso aquí la varianza es mayor. ¿Sí me hice entender? Sí, señora. Listo. ¿Quedó claro si era eso lo que querías aclarar? Ahí estaba la duda. Listo, bueno.
Entonces, acá hemos encontrado ya la media y la varianza para cada uno de los eventos, ¿cierto? Algo importante que quería yo notarles aquí es que miren la media, por ejemplo, aquí la media es 3, aquí la media es 4, se parece a ese, aquí la media 7.1 da mayor que este aquí. ¿Por qué da mayor? Porque aquí no es tanto el tiempo, aquí el tiempo de inicio más tardío, el tiempo de terminación más tardío, pero aquí el tiempo de inicio, miren que lo hacen es con el tiempo optimista, es decir, con la menor cantidad de tiempo que se pueda tener, pero el de terminación se está haciendo con el más probable, pero este más probable no quiere decir que sea lo máximo que se pueden demorar, lo máximo que se pueden demorar es este de acá. Entonces por eso aquí en media me puede dar aquí me da 9.5 y lo más probable es 10, pero sí. Entonces, bueno, es para que tengan un poco idea de qué es lo que me está diciendo esta medida, esta varianza en relación a estos tiempos que se están presentando. Bueno, entonces con eso estaríamos cumpliendo con la segunda parte de determinar la media y varianza esperadas normalmente distribuidas. Lo otro que debemos hacer es determinar el parámetro K para cada evento asociado a la distribución normal. Es el parámetro K, como les dije, es aquel mismo parámetro Z que nosotros calculábamos en la pretarea. Entonces aquí igual en la guía de desarrollo nos dicen cómo calcular el parámetro K. En este caso el X que nosotros vamos a usar es el tiempo de terminación más tardío, le restamos la media y lo dividimos entre la desviación estándar, recordando que la desviación estándar es la raíz de la varianza, ¿ok? Entonces el tiempo de terminación más tardío es el que nosotros vamos a usar como X, porque ahí es donde nosotros vamos a ver cuál es la probabilidad de que la ruta se tome este tiempo o tome más de este tiempo de terminación tardía. Entonces vamos a hacer la fórmula. Miren, es el tiempo de terminación más tardío, que es este aquí. Voy a colocar aquí. Más tardío, que es este, menos la media que la tenemos aquí, y dividimos entre la desviación estándar. La desviación estándar es la raíz de la varianza. Entonces colocamos raíz de la varianza. Con esto calculamos nuestro valor de K, ¿cierto? Voy a copiar y pegar acá para que tengamos nuestra fórmula. Sí, ya vamos a repetir. Esta es la fórmula del parámetro K, ¿cierto? Recuerden que era X menos la media sobre la desviación estándar. Entonces, en este caso, el X de nosotros va a ser lo que está en el tiempo de terminación más tardío. Entonces, aquí va a ser el X, que es el tiempo de terminación más tardío, este que está aquí, menos la media, ¿cierto? La media la tenemos aquí, menos la media, y dividimos entre la varianza. Es importante, como todo lo que está arriba se va a dividir, cerramos entre paréntesis la estándar, que es la varianza. Y damos enter. Aquí todo me está dando 0. Aquí, ¿por qué me da 0? Porque miren que el tiempo de terminación más tardío con las medias son iguales. Entonces arriba me está dando 0 estas dos restas. Por eso estos dos valores aquí me dieron de 0. Y ya aquí pues lo que hago es extender hacia abajo. Y esto me dan entonces los valores de los parámetros K. Estos valores de K yo los puedo encontrar en la tabla, que es lo que les dice acá, ¿cierto? Aquí calculamos el valor de K. Bueno, con esto ya cumplimos con el otro punto que nos dice en la guía, que es de determinar el parámetro K para cada evento asociado a la distribución normal, y ya luego es determinar las probabilidades asociadas a cada evento. ¿Cómo determinamos estas probabilidades? Lo podemos hacer usando la tabla, que es la misma tabla que venimos usando desde la pretarea, ¿cierto? Esta tabla de acá, buscamos los valores de K. Entonces, por ejemplo, en el que es 0, aquí 0, ¿cuál es la probabilidad? 0.5, es decir, una probabilidad de 50%, ¿cierto? Aquí buscamos el valor de 0 y sería 0.5. Buscamos el de 0, lo mismo, 0.5. Buscamos el de menos 0. Aquí podemos aproximarlo menos 0.28. Entonces
Entonces buscamos menos 0.2 aquí y el 8 es el que está antes del último. Entonces menos 0.28 este aquí, 0.38 este de aquí. Este valor. Y así buscamos cada uno de estos. Aquí se va a repetir 0.5, ¿cierto? Buscamos cada uno de estos valores en la tabla. El menos 0.57. Buscamos aquí menos 0.57, que va a ser este de aquí. Dale la lista y los valores. El último ítem que me dice acá en la guía es determinar las probabilidades asociadas a cada evento. Lo que vamos a hacer es buscándolos en la tabla o usando el comando de Excel, que también nosotros tenemos un comando de Excel para hacerlo. Y el último es menos 0.49. Entonces menos 0.49, lo buscamos aquí, menos 0.49, aquí 0.31. Que estos valores con el de Excel me va a dar es aproximado porque no son exactos. Con el comando de Excel, ¿cómo es? Entonces recuerden que el comando de Excel es la distribución normal con N, ¿cierto? Creo que ese fue el que está en la guía. Acá les dicen también, lo pueden usar en la tabla o con la distribución normal.n, ¿cierto? Y colocan el tiempo de terminación tardío, la media y la desviación estándar. Ok, entonces esta de aquí. El X es el tiempo de terminación más tardío, la media, esta que está aquí, y el otro es la desviación estándar, que es la raíz de la varianza, ¿cierto? Recuerden que la desviación estándar es la raíz de la varianza. Y colocan al acumulado, le colocan verdadero. Les da los valores, les da 0.5, aquí 0.5, 0.39, miren que es 0.38, aquí es bastante parecido porque recuerden que aquí se busca 0.27, no se están teniendo en cuenta estos tres últimos dígitos, casi, por eso da esa diferencia. Aquí también, esto también y esto también muy parecido. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que con un 50% de probabilidad, porque esto lo podemos escribir como porcentaje para que nos dé como probabilidad, quiere decir que con un 50% de probabilidad se va a demorar 3 minutos, ¿cierto? Que esta ruta se va a demorar con un 50% de probabilidad 4 minutos, que esta ruta 39% de probabilidad se va a demorar 7 minutos o más de 7 minutos, porque en este caso, como es acumulado, lo que dice es más de 7 minutos. Lo mismo este, que con un 28% de probabilidad se va a dar más de 9.5 minutos y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que ustedes deben hacer. ¿Cierto? Aquí ya con eso finalizamos esta primera parte. ¿Sí? No te estoy escuchando bien, José. Que si el acumulado se va verdadero. Verdadero. Mírenlo acá arriba, verdadero. ¿Sí? Vale, gracias. Listo. Bueno, ¿tienen alguna otra duda? No, mira, tú cuando se hace un examen general, algo le sale algo, porque nadie tiene esa pregunta. Como el amigo que ¿Ninguna otra duda? te ganó un proyecto para ¿Podemos cerrar aquí entonces? su balada le dieron Pues digamos, si la probabilidad es del 99%. Entonces, si la probabilidad es del 99%, es decir que con casi certeza, casi tenemos casi totalmente seguridad de que el tiempo que se va a demorar esa
ruta va a ser menor que el tiempo de terminación más tardío que se está dando aquí. O sea, eso se llama comida para hoy, hambre para mañana. No te estoy escuchando entrecortado. Yo no sé si es mi conexión, si es mi conexión. Siempre que para el ejercicio, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta para hacer un trabajo colaborativo? ¿Cómo? ¿Me repites, por favor? Digamos, para el ejercicio 1, la parte colaborativa, ¿a qué? No, acá en el ejercicio 1, digamos que, ¿aló? Sí, No, en el ejercicio 1 esto es todo lo que debemos hacer para cuando es tiempo estimado. Lo otro que debemos hacer es lo mismo, solo que con el tiempo extra. Ya yo les voy a mostrar qué es lo que debemos hacer con el tiempo extra. No sé si querías preguntar algo más. no, tutora. Listo. Bueno, entonces con el tiempo extra, ¿qué vamos a hacer? Entonces con el tiempo extra vamos a duplicar esta hoja para hacerlo con el tiempo extra. Entonces voy a duplicar, voy a mover aquí o copiar esta de aquí. Esta voy a crear una copia, ¿cierto? Y tengo la otra aquí. Entonces en esta, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer es que estos valores aquí, cada uno de estos, los voy a multiplicar por este tiempo extra, ¿cierto? Entonces voy a copiar estos aquí a un lado. Voy a copiarlos aquí, control B. ¿Cierto? Y en cada uno de estos lo que voy a hacer es, este de aquí lo voy a multiplicar por este de aquí, y este de aquí lo voy a fijar, ¿cierto? Porque todos lo voy a multiplicar por ese. Y aquí voy a extender hacia acá, para cambiar todos los valores, y hacia acá. Aceptar, ¿qué me pasó aquí? No sé qué pasó. Vamos a hacer este por este. Bueno, ¿qué me está pasando aquí? Que se está cambiando el valor, entonces esto voy a copiarlo fijo. Voy a hacer, copiar este, control C, y voy a copiarlo como del número nada más, ¿cierto? Ahí ya me queda fijo, no se me va a cambiar más porque eso era lo que estaba pasando. Aquí ahora sí puedo extender y extender hacia acá. Ahí otra vez, no sé qué pasa cuando lo extiendo ahí. Este valor y este lo dejo. Y extiendo. Entonces ya tengo ahora todos los valores, ¿cierto? Solo que ahora estos valores están ahora como tiempo extra, ¿cierto? Pero ahora estos valores ya tienen un tiempo extra acá. No van a demorar lo que demoraban antes, sino el tiempo extra adicional. Entonces, si ustedes copian así, ya van a tener toda la solución aquí, ¿cierto? Tienen la media, la varianza ya calculada. ¿Qué es el único trabajo adicional que ustedes deben hacer? Calcular acá el tiempo de inicio más tardío y el tiempo de terminación más tardío. Y en este caso, el tiempo de terminación de inicio más tardío, entonces va a ser de 0 a 1 es este, ¿cierto? De 0 a 2, aquí está, de 0 a 2, 0 a 2 hasta 3, entonces lo mismo como hicimos acá con la media y la varianza, entonces de 0 a 2 hasta 3 es lo mismo de 0 a 2 más de 3 hasta 5, que es este aquí. Ahora de 0 a 2 hasta 3 hasta 5, entonces es de 0 hasta 2 hasta 3 más de 3 hasta 5, que es este de aquí. Hasta 2 hasta 3, que es este de aquí, de 3 hasta 6, que es este de acá. De 0 hasta 2 hasta 3 hasta 5, que es este de aquí, más de 5 hasta 6, que es este que está acá.
Luego, para este es con el tiempo de terminación más tardío. Entonces es de 0 hasta 1, que es este, de 0 hasta 2, este, de 0 hasta 2 hasta 3, es decir, de 0 hasta 2, más de 2 hasta 3, este, hasta 3, que es este, más 3 hasta 5, que es este, 0 hasta 2 hasta 3, perdón, es este, más 6, es este, el último de 0 hasta 2 hasta 3 hasta 5, 5 hasta 6, y listo. Y ya pues no tienen que cambiar nada porque aquí ya tienen, aquí vemos también estos dos, se dan los mismos valores, 50%, 50%, 30%. Los valores aquí se cambian y se hace lo mismo, ¿cierto? Digamos que no tenemos ningún cambio. Entonces el ejercicio es realizarlo de esta forma. ¿Tienen alguna pregunta? No, señora, todo muy claro. Listo. Bueno, muchachos, entonces les agradezco que se hayan conectado hoy acá. Como les dije, les estaré compartiendo próximamente la invitación para el ejercicio 2 junto con la guía del ejercicio 2. Puede ser tal vez para la próxima semana, ya que pues los tutores estamos terminando la calificación de la tarea anterior y pues debemos entregarlo hasta mañana. Entonces es muy probable que la invitación para el ejercicio 2 se realice para la próxima semana, ¿ok? Junto con el ejercicio 3 también para la próxima semana. Entonces ya pueden ir avanzando con esta primera parte que pues es bastante sencillo. El ejercicio lo veo bastante. ¿O es? ¿Cómo? ¿Cómo? Que como es muy largo, o digamos, largo, pero sí. No, de pronto sí es un poquito extenso porque miren que lo tenemos en dos partes, ¿cierto? Se ve largo, pero estas dos partes son iguales, incluso miren que las preguntas son las mismas. Lo que cambia es el modelo, que en uno pues es todo aquí infinito y en el otro no, ¿cierto? Aquí tenemos un A y un B y lo que cambia es esto. Es decir, la cantidad de personas que se asume que hay en el modelo, pero no se preocupen, entonces les explican en esto, no va a ser muy complicado, digamos que esto se puede hacer, que son aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos y finalmente la comprobación en el MIL USB, pero es lo mismo que van a preguntar para el uno y para el otro. ¿Okay? Vale, profe, feliz tarde. Yo creo que vamos a terminar haciendo esto en una parte y luego esta en otra, ¿no? Porque los ¿Cómo modelos era de son larga? diferentes. Ahí yo voy a preparar, sí, yo los voy a preparar bien y ahí yo les digo si hacemos apenas el primer modelo en uno y luego la otra web el otro modelo, dependiendo de cómo a la hora de preparar, si veo que sale muy largo, la dividimos en dos juegos, ¿ok? Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos, que estén muy bien. Estaremos muy atentos los tutores en el chat. Que estén muy bien. Feliz tarde para todos. Hasta luego.